Amén. Es lumbrera para nuestras vidas, es medicina a nuestros huesos, es fortaleza para el debilitado, es consejo para el abatido, es guianza para el extraviado, es salvación para el perdido. La palabra, léela para que seas sabio, créela para que seas salvo, practícala para que seas santo. Tenemos nuestras Biblias en la mano, mi hermano. ¿Qué es un cristiano sin Biblia? Un soldado sin fusil, un paracaidista sin paracaídas, un marinero sin barco, un tamal sin chocolate, un futbolista sin balón, un tenista sin raqueta. ¿Qué es un cristiano sin Biblia? Un buzo sin lana, un buzo sin oxígeno. Amén, amén, amén. Entonces vamos a leer, mi hermano, la porción que Dios tiene para nosotros hoy, que está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7. Amén. ¿Ya la localizamos? Nos ponemos de pie y la leemos como un pueblo entendido, un pueblo reverente ante su palabra. No la dijo el panadero, no la escribió García Lorca, no fue Platón, no fue Arquímedes, no fue Sócrates, no fue Stephen Hawking, es Jehová el Creador quien escribió esta palabra. Entonces es digno de toda nuestra reverencia. Amén. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 7 hasta el 10. Leemos todos al unísono. Que oigan los demonios, que oigan los vecinos, los hombres, que oiga nuestro corazón, que oiga nuestro Dios, que creemos en su palabra y la proclamamos. Amén. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos en esta hora, Señor, para que tu palabra, Señor, sea abierta a nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice en Deuteronomio 29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas solo a aquellos a quien quiere el Señor revelarlas, a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no permitas que la torpeza de mis labios, los sesgamientos de mi mente o de mi corazón echen a perder el mensaje, Señor. Permite, Dios, que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor, porque no venimos con excelencia de palabra de humana sabiduría, decía el apóstol Pablo, por el mismo Espíritu que me asiste en esta mañana, Dios. No venimos a impresionar, Señor, con palabrería, Padre, porque el reino de los cielos no es de palabrería, es de poder de Dios. Venimos, Señor, Padre Santo, en debilidad, Señor, pues no somos fuertes, Padre, no en nuestras fuerzas. Venimos, Señor, como dependientes de ti, proponiéndonos saber nada, Señor, para que tú nos enseñes todo. Declarándome incompetente en todas las cosas para que mi competencia provenga de ti, Señor, Creador de los cielos y la tierra. Padre eterno, Dios bueno y misericordioso. Habla a tu pueblo, Señor. Permite, Dios, que el mensaje, Señor, penetre el corazón, Dios. Pues escrito está, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, donde me probaron vuestros padres y conocieron mis obras, mis hechos. Porque también escrito está que a algunos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la escucharon. Por eso, Dios, nuestro corazón disponemos y pedimos, Espíritu de Dios, que tú tomes el control del señorío. Tú eres Señor en este lugar. Tú eres Señor en este lugar, Espíritu de Dios. Ven y glorifícate. Ven y toca el corazón endurecido, Señor. El que, Señor, viene por un ritualismo religioso, por cumplirle a la pareja, por cumplirle al amigo, por cumplirle al hermano, por obediencia a su padre. Ven y toca los corazones, Espíritu de Dios.
Ven, haz de nosotros un pueblo, como tú lo has dicho, un pueblo especial, Señor. No para jactarnos, no para enorgullecernos, Dios, sino como está escrito aquí, Señor, para que la gloria, la excelencia del poder sea solamente tuya y no de los hombres, Dios. Glorifícate, Dios. Habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo escucha, Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Dios, en nuestras vidas sea prosperada en aquello para lo que la envías. Que tú seas glorificado, Señor, al 30, al 60, al 60, al 100 por uno, recibiendo el fruto, Señor, de lo que tú quieres a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El tesoro en vasos de barro, así he titulado este mensaje. Y tiene que ver todo con que nosotros, al leer 2 de Corintios, primera y 2 de Corintios, son epístolas en las que parece que encontramos dos personas. Siendo Pablo quien la escribe, pareciera que fueran dos personas, pero es una sola persona. Vemos dos facetas del mismo hombre: uno que es debilitado y uno que es fortalecido, uno que se queja y uno que se goza, uno que se lamenta, uno que va en victoria. Pareciera que hubiesen dos hombres. Voy a decir, Pablo en sí es uno de esos hombres. ¿Quién dije? Pablo en sí. Y el otro es Pablo en Cristo. Pablo en sí y Pablo en Cristo. A mí siempre me llamó la atención porque en estos días se habla de cosas como la bipolaridad. Es una persona bipolar, una persona que tiene doble personalidad. Pues yo he concluido a lo largo de mi estudio y de lo que conozco del Señor que todo cristiano es bipolar. En este sentido, que tiene dos personalidades. Un hombre natural que le incita al mal. Un hombre natural que se somete a las pasiones, a los deseos y a los apetitos. Contra el que lucha un hombre espiritual que ha sido puesto por Dios en cada uno de nosotros. Mediante la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo, fue enviado ese hombre natural, ese hombre espiritual en cada una de nuestras vidas. Entonces, resumido, lo que vemos es lo que acabamos de leer, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Repito, por toda la epístola, desde la primera hasta la segunda de Corintios, aparece desde el principio el tesoro. ¿Quién es el tesoro? Cristo Jesús. Él es el tesoro. ¿Y el vaso de barro? ¿Quién es el vaso de barro? ¿Pablo o nosotros? Desde el principio y hasta el final. En ninguna parte de las epístolas usted encuentra que finalmente fue destruido completamente el vaso de barro. No es así. Del principio al final lo que aparece maravillosamente guiado por Dios es la manifestación del tesoro y del vaso de barro, ambos cohabitando. Otras epístolas nos traen grandes revelaciones, pero solamente en el libro de los Corintios encontramos el tipo de hombre que Dios escoge para dar la revelación de su palabra, de su propósito, de su plan eterno. Ese tipo de hombres en ningún lugar aparece tan claro y tan manifiesto como en primera y segunda de Corintios. Allí dice el Señor en primera de Corintios, en el capítulo 2, que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para abatir el orgullo, avergonzar a los que se enaltecen. Eso dice la palabra. ¿De dónde te escogió a ti y a mí? Eso, gracias, Transita. De lo vil y lo menospreciado. Debíamos ser como las escuela ahorita. De lo vil y lo menospreciado. A ver, ¿de dónde escogió Dios? ¿Nos escogió? Amén. Eso significa que estamos aquí. Eso significa que estamos encauzándonos por donde Dios nos quiere llevar para enseñarnos algo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Nosotros barro, nosotros vasos de barro. Y repito, primera de Corintios y segunda de Corintios son las únicas epístolas en las que Dios revela el tipo de hombres a los que Dios utiliza para darles la revelación de su propósito. Las demás tienen mucha revelación. Y es que cuando yo leí el Evangelio, y creo que no solo yo, sino por justamente ser del mismo material. Por favor, coge al hermano y pégale un pellizquito. Si le duele es porque está hecho el mismo material que tú. Ahora, por favor, devuélvele el pellizquito. Devuélveselo. Amén. Estamos hechos del mismo material, es lo que quiero decir. Estamos hechos del mismo material.
Ninguno de nosotros tiene un cuerpo glorificado a este tiempo. Todos padecemos hambre, necesidad de abrigo, de protección, de afecto. Todos, absolutamente todos. Dios nos hizo iguales. Sin embargo, quiero decir esto porque cuando llegué al Evangelio creo que todos experimentamos algo parecido. Llegamos al cristianismo y tenemos nuestro propio, nos hacemos de un concepto de lo que es el cristianismo, de lo que es un cristiano normal, de lo que es un cristiano genuino. Entonces, es un concepto, un modelo idealizado de cristiano. Todos llegamos y al cabo de unos días nos hacemos de ese modelo y pensamos, yo creo saber que es un cristiano verdadero, auténtico y genuino. Debe ser alguien así que sonríe todo el tiempo. Alguien que por ningún motivo se mueve de su paz. Ese es un cristiano estereotipado. Alguien que llora, no puede llorar porque si llora y está angustiado, eso sería manifestar derrota y el cristiano va de victoria en victoria y de poder en poder. Así que el cristiano promedio debe ser un cristiano inamovible, debe ser un cristiano que no llora, que no se aflige, que tiene mucho coraje, que no tiene temor a nada, porque el día que lo veamos medroso le decimos, ¿qué pasa contigo? Eres oprobio para el nombre del Señor. Estereotipos. Cualquier asomo de temor le calificaríamos automáticamente de falta de fe. Ese era el concepto, por lo menos, que yo llegué a tener del cristianismo en mis primeros años. En los primeros años parece que en vez de crecer, decrecía. Y es verdad. Porque llegamos con un concepto y Dios empieza a arribar muchas cosas. Y puede pasar 5, 7, 10 años tratando Dios de hacernos desaprender toda la religiosidad, toda la basura y sacar todos los paradigmas de nuestra mente. Hablo de cosas que nos han enseñado por tradición nuestros padres o la religiosidad que de verdad, sin exagerar, produce vómito. La religiosidad aparta a los hombres, hace que los hombres compitan, hace que los hombres se sientan ética y moralmente correctos y desechan a todo aquel que no se parezca a lo que ellos creen que debe ser una buena vida cristiana. Pero Dios, que es misericordioso, va rompiendo, quebrantando todo eso hasta que el hombre se da cuenta de que no es nada y que su estereotipo, su modelo de religión no es sino basura. Es simplemente un modelo aprendido quizá de la tradición. Pero aquí cuando nosotros ponemos los ojos en el libro de Corintios, pues todas esas ideas Dios las derriba, porque entonces encontramos que Pablo lloró, encontramos que Pablo se atribuló, que Pablo estuvo perplejo, que Pablo estuvo desesperado, igual que tú y que yo, mi hermano amado. ¿Cierto o mentira? Muchos aún hoy en este lugar piensan que no deben llorar. No porque los hombres no lloran, o que no debemos desesperarnos, pero creo que como Dios nos lo ha enseñado aquí, lo que se trata es justamente de reconocer nuestra incapacidad. Y cuando reconocemos nuestra incapacidad, bienaventurados los que lloran, dice el Señor, no dice que malditos los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y qué necesitamos nosotros sino consolación? ¿Cuántos necesitan consolación en este lugar? Consolación. Levanta la mano, mantén un momentico la mano arriba y dime que necesitas consolación. Mira al del lado y dirá, ¿tú necesitas consolación? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hombre victorioso, una mujer de victoria, me impresiono mucho. Pero la verdad es que todos necesitamos, todos. Segunda de Corintios, vamos al capítulo 1 y versículos 8 y 9, dice así. Segunda de Corintios 1, versículos 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿No has sentido algún día que la tribulación que tienes va más allá de tus fuerzas, mi hermano? Parece que la palabra se contradijera, pareciera que Dios se ha olvidado de ti, pareciera que te quiere dar una leñera y destruirte, pero escucha con atención. Dice, pues, ¿dónde? 9. Pero tuvimos en nosotros, no, yo estoy leyendo 1, 8 y 9, ¿cierto?
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, ¿qué? La esperanza de conservar la vida. ¿Alguno ha perdido algún día aquí la esperanza? No, eso no se puede decir en la iglesia. Afligidos pero no desesperados. Hemos perdido la esperanza de conservar la vida. Algunos de otras cosas, de salir adelante de las situaciones financieras, de restaurar un hogar que parece no tener vuelta atrás, de una salud que parece que todos los días va de mal en peor. Pero tuvimos en nosotros mismos, ahora voy al 9, ¿no? Sentencia de muerte, para que no confiásemos en quiénes, en nosotros mismos. ¿En quién no hay que confiar? En nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Oiga, hermano, el Señor dice que no debemos confiar ni en nosotros mismos. Ahí lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre, y ese hombre incluye tu propia vida. Lo vemos aquí al apóstol Pablo, con miedo pero fuerte, vencido pero no destruido. Es lo que estamos hablando. Se manifiesta, se vislumbra el vaso de barro y se manifiesta el tesoro. La pregunta es, mi hermano, ¿te has sentido como el apóstol Pablo alguna vez? ¿Sí? Claro. Y allí mismo dice que Dios nos consuela a nosotros en todas nuestras aflicciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Amén. Eso dice la palabra, 2 Corintios 1, del 3 al 7. Bueno, debí haberlo leído completo, pero era la forma de presentarlo. Ver a un hombre afligido, angustiado, pero ahora vemos por qué. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Amén. En todas nuestras tribulaciones, para propósito, de nuevo siempre lo recordaremos, que para que nosotros podamos también consolar a los que en cualquier tribulación se hallen, ¿cierto? A los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados. Este es el consolación de los consoladores, el trabalenguas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos consolar a los que son afligidos por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cuál es la consolación tuya, mi hermano? El Espíritu Santo, el Consolador. Él está en tu vida, mi hermano. Porque de la manera en que abundan en nosotros, ¿qué dice? ¿Que qué? ¿Escasean? Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abunda la tribulación, abunda la consolación. Se manifiesta el tiesto de barro, se manifiesta el tesoro precioso. Pero si somos atribulados, es para propósito. Si somos atribulados, es para vuestra consolación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que indefectiblemente Dios nos recibe en su casa, nos enseña que no somos nada, que somos pecadores, nos regala su salvación, nos levanta y nos usa. Cuando nos levanta empieza un proceso de enseñanza, tribulaciones, aflicciones a través de las cuales entramos en el reino, porque esas tribulaciones y esas aflicciones tienen como propósito aprender a buscar consolación en Él. Cuando nosotros estamos muy enteritos como el caballo brioso, no necesitamos ayuda de nadie, pero Dios, que es poderoso y grande en misericordia, va derribando todas nuestras fortalezas hasta que no quede ninguna. Como dice la palabra, Él destruye como la polilla lo más valioso y preciado de los hombres. ¿Para qué? Para hacer a su pueblo mirarlo a Él, porque cuando lo miramos a Él tenemos salvación eterna. Podría dejarnos valientes, fuertes, bestialmente fuertes, y dejar que nuestra vida se diluya, pero ¿y la salvación qué? Si el hombre está caído. Dios necesita derribar toda esa fortaleza para que el hombre en medio de sus angustias levante los ojos a Dios, y Dios en su misericordia le rescate, le consuele y empiece en un instrumento más esa obra gloriosa de su amor y su misericordia para con el género humano. ¿Podríamos no sufrir? Podríamos, pero no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque podría habernos dejado en nuestros delitos y pecados, pero determinó por misericordia levantarnos. Amén.
Dios, que es bueno en misericordia, nos consuela en todas nuestras aflicciones. Amén. O sea, su relato negativo siempre tiene un relato positivo. Que somos afligidos, pero que somos consolados. Que somos débiles, pero que somos fuertes. Ambas cosas están allí. Amén. Miremoslo en 2 Corintios 6:4, allí, 6:4. 6:4 hasta el 10 voy a estar leyendo. Antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Cuántos tienen necesidades en este lugar? Bueno, mi hermano, te quiero decir que tú eres ministro de Dios, porque tus credenciales así lo manifiestan. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Oiga, un siervo de Dios angustiado, sí, mi hermano. El diablo te ha dicho, los hombres te han dicho, los religiosos te han dicho, ¿cómo puedes estar angustiado? Pareciera una contradicción porque aquí mismo en este púlpito hemos dicho que no debemos estar desesperados. Pero es que también hemos dicho la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso no es nada agradable. Para luego decir, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando estoy en Cristo, el tesoro se manifiesta. ¿Y cuál es el tesoro? Paciencia, paz, gozo, benignidad, fortaleza, fe, confianza, victoria. Ese es el tesoro. El hombre encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene para ir a comprar el lugar donde está el tesoro. Entrega todo por ese tesoro. Y luego de ese tesoro saca cosas buenas, porque el buen tesoro de su corazón empieza a sacar lo que tiene. Pero el hombre viejo está allí, el tiesto de barro está, y si nosotros no andamos en comunión con Dios, el tiesto de barro se manifiesta en estas tribulaciones, necesidades y muchas angustias. Vaso de barro que nos acompañará hasta el final de nuestra existencia, cuando este tabernáculo sea destruido. En azotes, dice aquí, en cárceles, en tumultos. En tumultos sí, cuando vamos a apagar el agua, la luz. En trabajos, en desvelos, aquí en desayunos, no, en ayunos. En pureza. ¿Cuántos han percibido la pureza de algún hermano en este lugar? ¿Nadie? Si hemos percibido pureza en algún hermano. Y alguien dice, hipócrita, tan puro allá y aquí diciendo eso. Tranquilo, hermano, allá el barro, aquí el tesoro. La ambivalencia, la bipolaridad de la que estoy hablando. Es la vida cristiana, real, no la imaginaria, no la utópica ni la idealizada. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Mire todo el tesoro que se saca del buen tesoro, las cosas buenas que se sacan. En poder de Dios, con armas de justicia, reprendiendo demonios a diestra y siniestra, por honra y por deshonra. ¿Cómo así por honra? ¿Y cómo así por deshonra? La honra por todo lo que el tesoro provee, la deshonra por el tiesto de barro que de tiempo en tiempo se asoma. Por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero a veces, pero también veraces, no a veces, pero veraces. Oiga, hermano, Pablo era engañador, pero veraz. ¿Cuántos aquí son engañadores? Uy, yo no me diría engañador. Pues muchas veces sí, mi hermano. Cuando decimos una cosa que no somos, ¿cómo llama eso? Engañador. Pero veraces, porque creemos. Oiga, hermano, pero usted dijo una cosa, pero actúa de otra. Pero usted, que hermana, decía ser tan fuerte, pero la veo llorando. Engañadora, sí, pero veraz. Eso es lo que estoy leyendo aquí. ¿O estoy leyendo mal, mi hermano? Como desconocidos, no nos conoce nadie, pero conocidos en el reino de los cielos y por los demonios. Como desconocidos, pero muy conocidos. Como moribundos. Ay, ya he dicho, esta mañana he oído decir por ahí, creo que ya lo oí esta mañana, sí, esta mañana lo he oído decir de alguien, yo le he orado a Dios que me lleve, llévame allá, donde sé que existe paz, donde le puedo sacar el bulto a todos estos problemas, donde no hay nada que pagar, solo hay tiempo de cantar. Muchos quieren sacar el cuerpo y dicen, Señor, pero es porque le quieren sacar el bulto al problema. Porque cuando estamos contentos, ¿quién le dice, Señor, llévame? Nadie es mi hermano. Como conocidos,
Más aquí que vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos. A ver, muéstrame una cara de tristeza suya, hermano. Yo les conozco la cara de tristeza a muchos, pero también les he visto la sonrisa. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pobres, no hay nada, pero lo poseemos todo. Eso dice este libro. Que somos dueños de todo, que nuestro papá es el dueño de todo y que somos coherederos con Cristo. O sea, no poseemos nada, pero somos dueños de todo. Somos como herederos que no hemos tomado la heredad, pero somos herederos, no hay nada que hacer. Dile a la que está al lado, tú eres una princesa de Jehová. Y al varón dile, tú eres un príncipe de Jehová. Eso eres tú, mi hermano. Amén. Ahora le pregunto a mi hermano, ¿se ha dado cuenta de lo que es en verdad ser cristiano? ¿Se ha dado cuenta? Porque yo oigo a muchos decir, y dice que cristiano. ¿Y sabe qué lo dice? Un cristiano que no entendió ni papa de esto. Un cristiano que dice que cristiano y cayó. ¿Sabe qué lo dice? Un cristiano sin entendimiento. Porque un cristiano con entendimiento se inclinaría y ayudaría a levantar. Oraría. Haría algo por ese y no se jactaría como fariseo. ¿Por qué? Porque aún ese hermano no ha entendido lo que es el cristianismo. Aún tiene ese estereotipo que yo confesé tenía también en mi tiempo. El estereotipo de no falla, el estereotipo de ¿sabe a quién vi? Iba con un hermano y venía de un motel, seguramente. Yo he oído eso esta semana, hablando de una sierva de Dios. Y dicen que quien lo dijo fue un hermano de la casa de Nación Santa. No me extraña. Por eso el Señor dice que toca hablar esto. Porque hay hermanos que dicen ser y no son. Y no son todavía lo que deberían ser. Y eso no me extraña tampoco. O sea, no es una exhortación a un hermano de que está en el lugar equivocado. Creo que está en el lugar correcto. Lo que pasa es que aún no ha crecido. Por eso habla con facilidad, con ligereza de lo que no sabe. Y pretendiendo sentirse más limpio, ensuciando a otro, ensucias el nombre de Cristo glorioso. Permita a Dios que hoy haya entendimiento para que no abramos la boca para hablar de un siervo de Dios, ni pastor ni siervo, levantado o caído, no nos compete. Y esto es espiritual, porque es una iglesia que debe empezar a comer vianda y no solamente leche. Amén, mis hermanos. Ya no están tan convencidos, ¿no? ¿Nos estaba regañando o nos estaba aconsejando ahí? ¿Regañando? No, mentiras, exhortando. Que cuidemos nuestra boca porque lo que tú dices para ver lo oculto se lo dices al chismoso que se le cierra el circuito con el pastor. Y tú quedas como un cristiano carnal que no ha entendido y que le hace la obra de patrocinio a Satanás. Le colabora, quiero decir. El cristiano tiene debilidad, el cristiano tiene dificultad desde aquí y hasta que muera. Y no amén para el otro, amén para ti, mi hermano. Amén para mí. Di. Esta palabra, mi hermano, dile al que está al lado, es para mí. Es para mí, no te la cojas tú, es para mí solamente. Dios quiere hablarme a mí, sino que trajo testigos para decírmelo en público, para no avergonzarme demasiado. Dios quiere que nosotros crezcamos. Así que podría decirse que el cristiano es un ser, una persona que tiene, siempre lo he proclamado, una paradoja. Una paradoja, ¿qué es una paradoja? Una contradicción. Una contradicción. Por eso es que este mundo no nos comprende, ni pretendemos, ni deberíamos pretender que nos comprenda. Porque si el mundo, si fuéramos del mundo, si fuerais del mundo, dijo el Señor Jesús, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece porque a mí me aborreció primero. Así que si te sientes rechazado del mundo, nada sale al derecho, todo se pone al revés. Es decir, todo se pone complicado, financiera, afectiva, emocionalmente, todo confabula contra ti. Te quiero decir, tú eres un cristiano. Porque cuando tú vas con la corriente, todo el mundo te aplaude, así estés endeudado, si te gastas dinero, si te emborrachas, los amigos dicen, oye, tú eres un berraco para gastar plata, que eres un macho, un varón.
No hay problema, no hay problema. Si roba o se pierde con el dinero o pide asilo después de robarle la plata al país, no hay ningún problema, tú eres un duro, tú eres un superhombre. Pero vaya el cristiano y cometa un error y verá cuál es el problema. Los mismos cristianos sin entendimiento y carnales, naturales, juzgan, murmuran y ellos los usa el enemigo por ser débiles de conciencia para hablar de lo que no saben. Condenan al pastor, condenan al otro, condenan al de allá, al que le pongan por delante. Esa es una señal clara de inmadurez espiritual. ¿La tienes tú? Tum, 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 tum. Si tú cuando está hablando a alguien de otro pastor de este lugar o de otro lugar, hermano de este lugar o de otro lugar, dices, hermano, te ruego que no hables de eso, yo te voy a decir que tú eres un cristiano que ha alcanzado madurez. Si tú te involucras y dices, yo no fui el que traje el tema, como dice un hermano, yo no es que sea chismoso, lo que pasa es que pongo harto cuidado. ¿Sí? He oído eso, y eso es verdad, pone mucho cuidado, y yo no es que sea chismoso, lo que pasa es que soy comunicativo, estudié periodismo y comunicación social. Periodismo. Cuidado con eso, te reprendo. Hecho fuera espíritu de comunicación social. Entonces, ¿qué estamos diciendo, mis hermanos? Que el hermano al que tú juzgas es un igual a ti. Que tú más adelante caes o en ese momento que estás hablando estás cayendo y no te estás dando cuenta de que el barro se te está asomando. Es una paradoja la vida cristiana. Doble personalidad, diría alguien. ¿Cómo que no? Hoy estás amando y aquí sales y se te sale la chispa. Aquí estás perdonando y allá, aquí estás diciendo que estarías toda la vida por Cristo. Estás dispuesto y es verdad y lo dices de corazón. Y sales allí, encuentras el problema y reniegas, maldices. Y alguien dice, oye, ¿al fin qué, hermano? ¿Al fin qué? Decídase. Estás en el proceso, esa vida está ahí. El tesoro está ahí, pero también está la inconsistencia, la bipolaridad, la doble personalidad. Y te quiero decir que eso proviene de Dios. ¿Qué dije? Uy, el pastor dijo eso. ¿Dónde dice que eso proviene de Dios? El hombre está caído, ¿sí o no? El hombre caído, ¿sí o no? Ok. Él pone una ¿cierto o falso? Dice que la otra la quita. Tenemos dos naturalezas. Pablo no decía, miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer hago. Entiendo que mi vida, porque con la mente quiero agradar a Dios, pero con la carne no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Hay dos naturalezas. Pablo lo percibió, Dios permitió que fuera así. De otra forma sería que tú desaparecieras, Dios te diera una nueva vida y tú no eres el que eras porque se murió. Pero genuinamente, es decir, física, material y espiritual y de todas las formas. Tu conciencia es otra, tú eres otro. Mejor dicho, no eres tú, es otro. Pero no es lo que hizo Dios. Dios vino a transformar nuestro ser. Nacemos de nuevo por el Espíritu y empieza una lucha titánica entre dos naturalezas opuestas, entre dos reinos opuestos. Entonces aparece esa paradoja de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque muchos creen, equivocadamente, repito, que la vida cristiana solamente posee el buen tesoro. Muchos creen eso. Entonces, ¿qué pretendemos ver en nuestro hermano? Dice que cristiano. Y entonces se ríen en la cara al hermano y el hermano que no ha entendido esto pues dice, sí, yo creía que era cristiano. Como que no. Como que estoy en el lugar equivocado. No sirvo para nada. No soy nadie. Yo no sé a qué me trajo Dios. A salvación, mi hermano. Otros arrogantes y orgullosos, porque estas son las dos posturas. Unos son muy humildes, tan humildes en lo natural, no en lo espiritual, en lo natural, que piensan que el barro del que están hechos no es digno de contener el tesoro. Pero yo te quiero decir que el barro es barro y el barro de todos es igualmente barro. Barro, mi hermano. Dile al que está al lado, barro, mi hermano. Barro, no polvo, barro. Tú eres barro, mi hermano. Y no hay barro que sea tan insuficiente que no pueda contener el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no del barro. El barro, barro hasta el final de tu vida y de la mía. Amén. ¿Lo entendemos, hermano? Entonces, ya no tendremos que nosotros andar con los estereotipos en nuestra mente, por ahí juzgando al hermano que lo encontramos llorando o afligido.
Si bien es cierto, podemos sí ver que un hermano no ha crecido, pero el hecho de que no haya crecido no es para que lo desechemos. O si ese hermano está desechándonos a nosotros, simplemente es porque no ha entendido. Y eso no significa que se haga nuestro enemigo. Amén. Por ahí de casualidad aparece el vaso de barro y descalificamos o nos autodescalificamos. ¿Qué hacemos? ¿Descalificamos o nos autodescalificamos? No sirvo para nada, yo no sé qué ha sido de mi vida, yo no sé, yo estoy equivocado, peor que el locutor de la vivienda. No, hermano, tú estás en el lugar correcto y Dios está haciendo una obra en ti. Que tú tengas el carácter de pensar que no sirves para nada es porque tienes una naturaleza humilde. El arrogante recibe a Cristo y dice: no son todos tan santos como yo. Ala, yo no sé tanta inmundicia, tanto pecado que nos rodea. Y soy un hipócrita fariseo de tiempo completo. Full tiempo. 24 horas al día fariseo, autoaprobándose todo el tiempo y condenando a todos los que le rodean. Eso es fariseísmo en primer grado. Amén, mis hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, piensan que solamente existe el tesoro y no existe el barro. O los otros solamente creen que son barro tan descalificable que por ninguna manera concebirían pensar que Dios haya determinado depositar su tesoro ahí. Pero yo le tengo noticias: todo el tesoro lo pone Dios en cada uno de los vasos de barro que escogió. Dile al que está al lado: tú eres un vaso de honra para Dios. De barro, pero de honra. De barro, pero de honra. En Isaías 55, Isaías 55 dice la palabra que mis pensamientos no son, 55, 8 y 9, no son tus pensamientos, y mis caminos son mucho más elevados que tus caminos. Como distantes están los cielos de la tierra, así están mis pensamientos con respecto a los tuyos, así están mis caminos con respecto a los tuyos. Es decir, la concepción de Dios es completamente diferente a la concepción humana. Amén, mi hermano cristiano, porque mi hermano cristiano se descalifica y descalifica. Pero quiero decirte que por fortuna, por bienaventuranza para nosotros, nuestros pensamientos no son los suyos. Nuestros pensamientos son otros. Nosotros querríamos todo de un solo instante, que Dios transforme todo. Pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios, repito, porque no soportaríamos, dejaríamos de ser, nos desnaturalizaría el Señor. La concepción de Dios es completamente diferente. ¿El pensamiento de Dios cuál es? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, vaso de barro, mas no angustiados, tesoro, en apuros, mas no vaso de barro, mas no desesperados, tesoro, perseguidos, vaso de barro, mas no desamparados, tesoro. ¿Sí, amén? ¿Lo podemos entender, mis hermanos, hoy? ¿Sí? Si es así, démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Así que si tú ves que asoma el barro en tu vida, en la angustia, en la depresión, en la soledad, en la tristeza, en todo lo que venga inherente al barro, no te angusties. El Señor quiere decirte: hay esperanza. En ti también habita el tesoro. Amén. Amén. Porque el propósito de Dios no es destruir el vaso. Nosotros somos vasos de barro. Querríamos en nuestro pensamiento que Dios destruya el vaso, pero el propósito de Dios no es destruir el vaso. Este tabernáculo de barro en el que habitamos, en el cual habita la ley del pecado y de la muerte, Dios no lo quiere destruir, lo quiere someter y quiere habitar allí. Él no lo quiere destruir porque es justamente el lugar en donde Él ha determinado depositar su tesoro. Tú eres
uno en el que Dios depositó su tesoro. Amén. Es decir, no hay un alma, no existe cuyo vaso de barro sea tan barro que Dios no pueda depositar su tesoro. No existe eso. Y toca tener cuidado porque, repito, a veces pensamos que somos de barro de mejor calidad. ¿Sí? Del mismo barro se hacen muchas cosas, se pueden hacer olletas, vasos, vasenillas, ollas para la sopa, del mismo barro, vasos para después recubrirlos de un esmaltado, recubrirlos con lámina de oro, barro todos. Unos creyéndose mejores que otros, pero todos barro. ¿Cómo miramos al hermano? Miremoslo como que es como copartícipe de la misma gracia. Miremos a nuestro hermano como lo que es barro como nosotros, pero copartícipe de la misma gracia. Si él no entiende lo que yo entiendo hoy, yo no soy mejor, solamente llegué primero. Y sería muy torpe si después de 5 años de haber practicado esto no entiendo y mi hermano viene con un volador y me pasa. Barro de la misma calidad, solamente que uno más negligente que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? Porque justamente es el barro el que se encarga, sin pretenderlo, de realzar el tesoro. Cuando miramos nuestra naturaleza y vemos cómo aflora la vida de Dios en nosotros, yo creo que nos quebrantamos. Cuando miramos que somos incapaces, que somos obstinados, que fallamos de muchas maneras y de repente de nuestro interior el Señor nos dice, pero con todo yo te he amado con amor eterno, nos quebrantamos. Porque ahí está el tesoro, se magnifica. De repente de pensar que no sirves para nada te das cuenta y te dicen otros y testifican que sirves para mucho. Que quizá tu padre y tu madre te han abandonado, pero Dios dice, pero yo no te he olvidado jamás. Que quizá tú mismo te desechas porque no tienes entendimiento, pero Dios jamás te ha desechado. Eso es lo que el Señor quiere decir en esta mañana. Amén. Amén, mis hermanos. Así, barro que hace realzar el tesoro. En el apóstol Pablo fue muy evidente, extremadamente evidente. Un hombre bien común en el que brilló la vida. Un hombre como tú o como yo, mujer, hombre, en los que Dios puede hacer realzar su gracia, su tesoro. No robots, hombres comunes y corrientes, no hombres alienados, no títeres de Dios, no. Tiene que decir para que yo haga la forma. Hombres del común, usados por Dios, no títeres. Amén. Así que un hombre que tiene su alma, que tiene su personalidad, tú tienes tu alma, tú eres un ser individual, no egoísta, individual. Tú tienes tu individualidad, tú tienes tu chispa, tú tienes tus emociones, tú tienes tu voluntad, tú tienes tus pensamientos, tú tienes tu personalidad, pero Dios puso el tesoro, Cristo dentro de ti, Él puso su carácter dentro de ti. Con personalidades diferentes todos nosotros para la gloria de Dios, con almas completamente diferentes, individuales, irrepetibles, únicas, hechas en la sabiduría de Dios, cada uno, pero en todos el mismo carácter, única manera de poder cohabitar, convivir. ¿Y cuál es el carácter? El de Cristo. Su paz, su misericordia y todas las riquezas de ese tesoro precioso que está en tu vida. Gobernada esa alma por la vida de Dios, gobernada tu alma, tus pensamientos, tus emociones, sometidos a la preciosa vida del tesoro que habita en nosotros. ¿Sí, amén, hermano? Eso es evangelio, eso son buenas noticias, eso es que tú eres una alma redimida por Dios. Amén. Así que el cristiano es probable que esté triste, pero a la vez tenga una sonrisa. Es probable que haya tocado aquí su guitarra y tenga problemas con el arriendo. Es probable que esté cantando y por dentro esté llorando. Es probable que tengan muchas cosas que le están afligiendo, pero alaba a Dios, se goza, se deleita y remolinea. Porque, ¿por hipócrita? No, porque en ese momento corrió para un lado al viejo hombre y dejó que fluyera la nueva naturaleza.
y alaba a Dios y se goza y demuestra su confianza y todo se pone oscuro y dice, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que después de ese hasta mi carne mis ojos verán a Dios, porque yo sé en quien he creído, que es poderoso para guardar mi depósito, porque yo sé que el que comenzó la buena obra en mí la terminará hasta el día de Jesucristo, porque yo sé. Y el cuerpo y la mente y las emociones pueden estar al revés. Ese es nuestra vida cristiana, mi hermano. Así que se derriban los paradigmas que dicen que un cristiano jamás debe ver el barro. En un cristiano jamás ni debe ver ni debe dejarse ver el barro. Eso es un paradigma. Un paradigma es un conocimiento aprendido que es derribable, pero que condiciona nuestro comportamiento. Nos movemos así, por lo que hemos oído. Algún día un ejemplo de un paradigma, a ver si lo recuerdo, sí, era un hombre que pasaba en un automóvil y veía un montón de cerdos tirados en la vía y él cae y se estrella, entonces esquiva y todo, y cuando va en su auto baja la ventana y ve que otro tipo viene disparado y viene hacia una curva, entonces baja la ventana y le pone luces y el tipo cuando va le dice, ¡cerdo, cerdo! Y el otro, ¡cerdo, su abuela! Eso es un paradigma. Este le iba a decir que cuidado con los cerdos que están adelante, pero no alcanzó a decirle. El otro dijo, su tía. Paradigmas, prejuicios, anticipadamente, si ese hizo eso es por eso. Yo sospecho porque como yo era, ese debe ser, porque el ladrón juzga por su condición. Así que cuando tú ves a alguien chismeando, es porque es así. Y tenemos que nosotros romper con eso, porque de otra manera eso va a ser un impedimento todo el tiempo para que la vida del tesoro se manifieste. Vamos a estar manifestando todo el tiempo el barro. Esos paradigmas, esas costumbres religiosas, ese comportamiento estereotipado de lo que es un cristiano produce en nosotros algo que se llama hipocresía, fariseísmo. ¿Qué dije que produce? Fariseísmo, hipocresía, religiosidad. Pero el cristianismo sincero y el cristiano que tiene esa vida, reconoce su doble condición. Sabe que en él está el tesoro, pero sabe que en él está también el barro. Amén, mis hermanos. Espero que hoy todos salgamos convencidos de eso. Que todos salgamos convencidos de que tenemos en nuestra vida afanes, pero a la vez tenemos confianza. Que tenemos tristeza, pero que a la vez en nosotros hay un gozo. La cuestión es, ¿qué ha de prevalecer? ¿Qué prevalece? Hay hermanos que cada vez que apelan el gozo del Señor parece que fuera de espuma o de hielo, desaparece, hermano. No. Si tu vida es fortalecida en el Espíritu, el barro aparece, esa característica inherente al barro de angustia, desesperación, pero es sometido por el tesoro. El hombre del buen tesoro saca las cosas del tesoro de Dios y vence y prevalece, y Dios es glorificado. Y avanzamos. Si no pasa, tranquilo, mi hermano, es tiempo de seguir creciendo, seguir creciendo. Amén. Hay hermanos que oran una oración mucho de mayor fe que la de Abraham, y ora y ora y ora y ora y ora, y dice, yo tengo la fe, yo creo que recibiré, porque yo soy un cristiano auténtico. Podría ser, pero existe un factor que también podría ser cierto: fariseísmo. Fariseísmo, presunción. Nadie jamás me debe ver quebrantado. Nadie jamás debe pensar que yo no tengo la fe que supuestamente debo tener. Y como me sé la lección, yo actuaré en consecuencia. Yo diré lo que se necesita decir en este tiempo, aunque no esté convencido de ello y por tanto no recibo nunca nada. ¿Puede ser la condición de alguno de nosotros? ¿Puede? ¿O no? ¿Puede ser? ¿Que nuestra fe es presunción? ¿Que verdaderamente en el corazón no creemos, pero sabemos que tenemos que decir, aunque no estamos creyendo en el corazón? Pero ¿qué dice la palabra? Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Hay hermanos que confiesan, pero con su corazón no han creído. Esto no solamente es para la salvación, esto es para todos los asuntos inherentes a la vida y a la fe. Es con el corazón creyendo, con la boca confesando. Si no me lo cree, hay un hombre que hacía todo esto: oraba, ayunaba, hacía grandes oraciones, oraba para sí mismo, y ya saben de qué no estoy hablando yo. El fariseo hablaba consigo mismo, no hablaba con Dios. Yo en estos días estuve en un lugar y vi a un hombre orar consigo mismo, no con Dios.
Hablar a Dios es quebrantarnos. Ante Él no hay nada que impresionarle o demostrarle. Ante Él nos quebrantamos. Pero, ojo, nuestra confesión, que sea sacándola del tesoro y no del barro. Sí, mi condición es humilde, pero yo sé que tú me levantarás. Pero yo en ti he confiado, mi Señor. ¿Cuál era la oración del publicano? Reconocías que era barro. Reconozco que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién bajó? ¿Quién recibió lo que tenía, lo que estaba buscando? ¿El que oraba consigo mismo y creía que tenía la gran hiperfe? ¿O aquel que decía no soy nada? El que mostraba su debilidad, el que reconocía su debilidad. Ese es el que se escuchaba en los cielos. No el que se sabe la lección y la pronuncia, pero su corazón está muy lejos. ¿Amén? Entonces reconocen sus debilidades, reconocen sus dudas, inseguridad, duda y cualquiera que sea la situación de cada uno. La reconocemos delante de Dios. Cuando hablamos de la vida de victoria, hablamos de esto, de reconocer nuestra condición delante de Dios. Reconocerla y pedirle a Él el oportuno socorro cuando estamos frente a su trono de gracia. Pero en ese vaso de barro hay fe. Ese vaso de barro que reconoce su incapacidad, hermano. Y no hablo del que es humilde naturalmente, hablo del que Dios ha transformado. Es uno que le cuesta, arrastra el carramán, pero llega diciendo yo soy débil, pero en ti he confiado. Y aunque me matare, yo en Él esperaré. Amén. De eso hablamos, mi hermano. No de una fe aprendida, teórica, sino de algo que es verdadero. Y yo quiero decir, la fe que hay en el tesoro es verdadera. La fe que hay en el vaso es falsa. La fe que se saca del buen tesoro jamás puede ser derribada, destruida o anulada por la incredulidad que existe en el vaso. ¿Amén? La fe que está en el tesoro, que es Cristo, porque yo no necesito de Cristo su fe, ni necesito de Él su paciencia, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo no quiero una parte de Él en mi vida. Y echaré mano del buen tesoro que está en mi vida, acorde a sean las circunstancias. Amén. Y de ninguna manera lo que está inherente al vaso anulará lo que está en el tesoro. Ahora, alguien dirá, o sea, pastor, que está bien dudar, está bien tener ansiedad, estar bien angustiado. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos reconocer nuestra incapacidad. Podemos orar genuinamente diciendo, Señor, ayuda a mi incredulidad. No estoy proclamando incredulidad, estoy diciendo si la tienes, pues clámale a Dios para que te la quite. Si tenemos una lengua disenciosa, pues pongámosla en el tapete tan larga como sea y digamos, Señora, córtamela. Yo no puedo, es muy larga, pero tú sí puedes, tú eres poderoso. De eso es de lo que estoy hablando, de sinceridad delante del trono de la gracia, no de hipocresía, no de apariencia. Muchos no lo saben, muchos piensan que nos aparentamos, nos vestimos. No se equivoque. Buscamos al Dios vivo y verdadero todos los días de la vida, unos días con más fortaleza y unos con debilidad, unos en contradicción, pero todos los días le buscamos, le amamos y anhelamos de Él todo lo que Él tiene. Amén. Así que no vayamos a dejar que el enemigo nos haga malinterpretar esto. Lo que digo es que el vaso es de barro y que la vida del cristiano no es únicamente un asunto de tesoro nada más, sino que, o una vida únicamente de vaso de barro, es una vida en que las dos cosas de tiempo en tiempo se manifiestan. Pregunto yo, ¿me equivoco al decir que el barro hoy se ha manifestado en tu vida? ¿Y que el tesoro hoy se ha manifestado en tu vida? Yo te voy a decir que no, que eso se manifiesta todo el tiempo. Si alguien cree que levita, hermano, pues qué pena va a tocar ponerle unas pesitas y decirle, bájate de esa nube. Tú eres barro. Y lo que ha de ser a plenitud un día aún no es. El Espíritu está en nuestras vidas y quiere ejercer un dominio, pero no a través de la presunción de nosotros mismos, ni la autoproclamación, ni el juzgarnos a nosotros y aprobarnos a nosotros mismos, porque eso no es de Dios. Amén. Es tesoro en vaso de barro. ¿Es como? Tesoro en vaso de barro. Un ejemplo, Hechos 12. Sí. Hechos 12. Es muy bueno.
Hechos 12, capítulo 12, versículos 13 al 16. 12. Amén. Aquí encontramos a la viuda, no, Hechos 12, capítulos 13 al 16. Dice: cuando llamó Pedro a la puerta del palacio, no mentiras, del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Ah? ¿Sí? Y ellos dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron quedaron atónitos. ¿Vemos el tesoro? El tesoro está en que todos decían: es un ángel. O sea, tenía una fe tremenda. Es un ángel. Eso es tesoro, porque es fe. Pero el barro, ¿dónde aparece? ¡Está loca! Creemos que puede venir un ángel, pero no que puede venir Pedro. ¿Sí me entienden? ¿Me hago entender? Podemos creer que por la puerta viene un ángel, pero que Pedro venga no. Podemos creer que puede venir aquí un ángel y descender, pero que el hermano sane. Está loco. Todo el tiempo se manifiesta el barro y todo el tiempo se manifiesta el tesoro. Hoy día diríamos: es un ángel. ¿Sí? Y cuando pediríamos ángeles y teníamos seguridad de que vendrían los ángeles, y cuando golpearan diríamos, así fuera una piedra que pegó contra las tejas, diríamos: es Pedro que está golpeando, porque tenemos más fe. Hoy tenemos más presunción. Dios no oculta estas cosas, porque su plan jamás fue destruir el vaso ni avergonzar al vaso. Él determinó habitar en el vaso. Ese vaso lo usa para transformar nuestro ser. Amén. La presunción, descrestar. Dirían: el Señor envía un ángel. El Señor envía un ángel. ¿Qué digo un ángel? ¡Un angelote! Eso diríamos nosotros hoy con la presunción. ¿Sí? ¿Proviene del tesoro? Probablemente más del vaso que quiere exhibir su fe. Entonces es donde uno oye que los hermanos se pelean: yo ya fui y oré por tal, ya hablé con tal, yo dije tal. ¿Por qué dices eso? ¿Cuál es la intención? Presumir. Yo me la sé lo que tú no sabes. Corre más que el viento. Yo sé antes que tú supieras. El pastor no lo sabía, yo ya lo sabía. Yo lo propuse antes, fue idea mía. Yo clamé y ese hermano se levantó. Tengo que decirle: hermano, hay 500 orando por eso. Ten cuidado, porque pronto levanta y no tiene nada que ver tu oración. Yo siempre lo comparo a los grupos de fusilamiento. En la antigüedad fusilaban a las personas, entonces eran 20 fusiles y en 3 o 4 habían balas verdaderas, las demás eran salvas. A fin, salvas, o sea, no se iban a perder, eran balas que eran salvas. Yo no había sabido eso. Bueno, eran salvas, no mataban a nadie, por eso iban a la salvación eterna. El caso es que habían 10 fusiles y 3 balas reales y las otras balas salvas. Cuando disparaban nadie sabía quién mató, porque todos apuntaban al blanco o al negro si era negro, pero lo mataban. ¿Sí? Sí, lo mataban. ¡Pah! Y nadie sabía, yo lo maté, yo no sé si tenía una bala salva o una de las que va al infierno. El caso es que ustedes me entienden, hermano. Inténtenlo, hermano. Tengan paciencia con el barro. Lo cierto, hermano, es que es así. Cuando tú ves a alguien presumir que se las sabe todas, a mí me produce tristeza, porque simplemente está diciendo: yo voy más rápido que todos. ¡Hey! Digo: sí, vas muy rápido, tremendamente rápido. Mejor cuando la baja, y no por hipocresía, sino porque en verdad es humilde. Porque hay personas, como repito, humildes naturalmente, que dicen: yo no soy digno de nada, de poseer tan precioso tesoro y toda la parafernalia. Y qué tremenda humildad. Eso no sirve para nada. Tampoco sirve el: yo soy el tesoro, soy lo más precioso que ha venido a la tierra, soy el propósito de este ministerio, soy el eje, soy el centro, soy la razón de vivir de esta gente. ¿Qué serían de ustedes sin mí? Ahí estamos equivocados en ambos casos. Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Hay un lugar equilibrado que solamente quienes en intimidad con el Espíritu Santo están pueden guiar. Ojalá todos podamos un día caminar ahí, donde no nos
autoexaltamos, tampoco nos autolaceramos, ni nos autoaprobamos, ni nos autodesechamos, sino permitimos que el barro vaya haciendo lo que tiene que hacer el barro para que la excelencia del poder sea solamente de Dios y no de nosotros. Así que nosotros no predicamos aquí la superfe, porque el vivir cristiano es una fe del tamaño de una grano de mostaza, no es una fe del tamaño de un balón de básquetbol. El vaso no es lo que importa es lo que está dentro del vaso. Dile, lo que importa es lo que está dentro de ti, dile al que está al lado, lo que importa es lo que está dentro de ti. Nosotros podemos proclamar fe y sin embargo, repito, decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No debe ser algo de vergüenza. Así que, ¿será que estoy equivocado? Sería una pregunta terrible para alguien decir, Señor, ¿será que estoy equivocado en lo que voy a hacer? Pero no después de haberlo hecho, como el hermano que tenía 6 hijos y me decía, pastor, yo no soporto más a esta mujer. ¿Será que ella no es la mía? Perdóneme, eso es como que llevo los zapatos rotos y digo, estos zapatos salieron malos, respondaron después de 5 años. Este pretendía que devolverla para que le dieran una nueva. No. Es, Señor, ¿será que estoy equivocado? Antes de, no después de. Preguntarle a Dios antes de, no después de que lo hice, bendice, Señor, porque yo ya me metí ahí de malas, te tocaba sacarme adelante. No le toca. Entonces, tenemos que aprenderlo. Segunda de Corintios 4, 7 al 11, leámoslo de nuevo para que nos quede grabadito. Entonces, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte de Cristo la llevamos todos los días nos damos cuenta que la lucha es violenta, que las cosas son tremendas para nuestra vida, pero la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.